Reunión en Portugal para seguir estrechando lazos entre fronteras. Castilla y León se ha adherido hoy a una red de cooperación que se marca como objetivo la colaboración entre instituciones. Buenas noches. Y cerca de la frontera con Portugal, en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, importante operación contra la explotación sexual. Se ha librado a 9 mujeres víctimas de trata. Les pagaban el viaje a España y, engañadas, les obligaban a ejercer la prostitución en el sótano de una vivienda. Paco Gómez. Sí, con ese nuevo local clandestino que estaba en construcción y al que se accedía por un largo túnel subterráneo para evitar la vigilancia policial, esta banda criminal pretendía ampliar su actividad delictiva, por lo cual es de suponer que además de esas 9 mujeres liberadas por la Guardia Civil, hubiera más víctimas en camino. 44 municipios de Castilla y León tuvieron un incremento de electores significativo y no justificado. Los partidos tienen un plazo para recurrir ese censo, aunque los motivos de la irregularidad pueden ser domésticos. Dada la cercanía con la que estamos a Burgos, pues es muy fácil de que pueda variar. El 35% de la población asegura que su situación económica ha empeorado tras la pandemia. Así lo confirma un estudio que hemos conocido hoy sobre hábitos de consumo. El 31% de los encuestados asegura que ha reducido el consumo de productos frescos. Enseguida les damos más detalles. De momento en España solo se puede conducir a partir de los 18 años, pero Europa propone ahora bajarlo a los 17. Eso sí, tendrían que ir acompañados y tolerancia cero al alcohol. Ahora las nuevas generaciones cada vez vienen peor preparadas mentalmente, o sea que igual no debería ser con 18, sino que debería ser con más. No tiene por qué con 18 saber y con 17 no, o sea que yo lo veo bien. El caso mediador caldea aún más la relación entre gobierno y oposición. El Partido Popular no descarta pedir la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y los socialistas aseguran que no van a recibir lecciones del PP sobre cómo luchar contra la corrupción. Daniel de la Fuente. De hecho, los populares han registrado una comisión de investigación en el Congreso que apoyarían al menos otros 4 partidos. Dicen que no se puede mirar hacia otro lado y el PSOE recuerda que en el Partido Popular todavía hay personas imputadas o con indicios de corrupción. Cada vez se conoce más, pero cada vez el Partido Socialista quiere pasar de puntillas sobre un caso que, como les decía, afecta de lleno a su credibilidad. Hoy nos adentramos en 2 bodegas que elaboran vinos dorados como hace siglos. Están en la denominación Rueda. Primero reposan en damajuanas y la segunda crianza se hace en barricas. El resultado, un vino fino con sello de Castilla y León. Esta noche a las 10:30 no se pierdan el estreno de la serie documental que recorre un siglo de fútbol en Castilla y León. Lo pueden ver aquí. Jueves de ambiente poco nuboso, aunque tendremos bancos de niebla por la mañana y seguiremos con algunas precipitaciones débiles en el nordeste. Las temperaturas máximas subirán y la cota de nieve también. Sigue abierta una investigación que pretende acabar con un grupo criminal que explotaba a mujeres en Fuentes de Oñoro, en Salamanca. De momento hay un detenido. En su casa estaba construyendo un club de alterne que se ubicaría en el sótano. De hecho, habían excavado un túnel de 60 metros para acceder allí. Paco Gómez. Era clave para continuar con el negocio esa instalación a la que se accedía a través de un largo túnel subterráneo desde otra parcela con el fin de evitar cualquier posible tipo de vigilancia policial. Es el punto final de la actividad de esta banda criminal que captaba a mujeres en el ámbito de Sudamérica, fundamentalmente Paraguay, bajo esa falsa promesa de un futuro, una vida mejor en España. A su llegada al país le requisaban el pasaporte y las informaban de una altísima deuda contraída que solo podían satisfacer como trabajadoras sexuales. Empezaba una larga pesadilla para ellas, las 9 que hoy han sido liberadas por los agentes. Gracias, Paco. Un incendio ha devorado la nave de Molifibra en Villalonquéjar, en Burgos. En la empresa había mucho material altamente combustible, cereal, pacas de paja y pellets.
Se da por controlado este incendio de Molifibra que se declaraba minutos antes del mediodía. Para hablar de extinción tendremos que esperar muchas horas por el material altamente inflamable que alberga esta nave. La empresa se dedica a la elaboración de alpacas de paja y también a la elaboración de pellets, por lo que su extinción tendrá que esperar varias horas todavía. Los esfuerzos desde el principio se han centrado en evitar que el fuego pase a las naves más próximas. Sobre las 12 pasábamos por aquí, que salía de trabajar, hemos visto la nube de humo y aquí mi amigo ha llamado a los bomberos, que han tardado sobre unos 10 minutos así en venir. Y atentos a un timo que se ha denunciado en Soria. Llaman a la puerta de casa, se hacen pasar por técnicos de la compañía eléctrica y dicen que tienen que revisar el contador. Una vez dentro, roban la vivienda. Andrea Altelarrea. Los estafadores se ponían en contacto con las víctimas y les manifestaban que tenían que acceder a su vivienda para revisar las instalaciones eléctricas. En los tres casos el modus operandi ha sido el mismo. Una vez dentro de la vivienda pedían a los dueños que dejasen todos los objetos de valor sobre el fregadero, incluidos las joyas y las tarjetas de crédito, porque según los autores esto interfería en la revisión técnica. Con la excusa de revisar los contadores, los ladrones aprovechaban para coger los objetos de valor y salir huyendo de las viviendas. En los tres casos las personas perjudicadas son personas mayores, el grupo más vulnerable a este tipo de delitos. En algunos casos lo sustraído asciende a 700 euros. Un elemento central de este delito es la víctima. Estamos hablando de personas muy mayores, personas muy vulnerables, de los sectores más vulnerables de la sociedad y que se aprovechan de esta vulnerabilidad para cometer este tipo de hechos. Accidente mortal a primera hora de esta mañana en una carretera provincial en Villarín de Campos, en Zamora. Dos coches han colisionado poco antes de las 8 de la mañana. El personal sanitario de Sacil confirmaba el fallecimiento de un varón de 71 años y hay 3 heridos graves. De ellas, un varón de 55 años fue trasladado en helicóptero al Hospital de León, mientras que las otras 2 víctimas, de 56 y de 49 años, fueron evacuadas al Hospital de Zamora. Las denuncias de agresiones a profesionales sanitarios han aumentado el año pasado. Se han registrado 241 en toda España, 16 de ellas aquí en Castilla y León. Más del 60% se cometen sobre mujeres médicas o enfermeras. Tiene más datos Ana Duarte. En concreto, las agresiones a los profesionales de la salud han subido un 7% con respecto al año 2021, aunque bien es cierto que en la comunidad se han producido menos agresiones que la media nacional. De las 16 agresiones que se han producido en la comunidad, 7 se han registrado en Burgos. Y es que entre las medidas que toma la policía está la de fomentar la denuncia formal de las agresiones e integrar departamentos de seguridad en los centros sanitarios. Desgraciadamente les estamos teniendo que enseñar a nuestros sanitarios, a nuestros futuros sanitarios, lo que les espera. Y les estamos preparando también a ellos para lo que les puede esperar. Ojalá que no les pase, pero en el caso que les pase por lo menos, además de esa formación que tienen sanitaria, les estamos dando también formación preventiva a los alumnos de los últimos cursos de esas carreras. Este que ven es el último vídeo que han subido a redes sociales Simona y su marido. Ella aparece bailando y él conduce el coche en el que también viaja su hijo. Incluso se le ve en algún momento dejar el volante para seguir la coreografía. Recuerden que este hombre ha sido condenado a 1 año de prisión y 3 de alejamiento respecto a ella, a su mujer, por darle una bofetada en directo en TikTok. Bueno, hemos intentado hablar con Simona, la víctima del bofetón, para darle la oportunidad de conocer lo que opina ella de la sentencia, porque siempre ha mantenido que no es una mujer maltratada. Sin embargo, ha rechazado hablar ante nuestras cámaras. Desde el colectivo feminista de Soria aplauden la decisión judicial. Valiente y ejemplar, así califican desde Antígona y el Consejo Municipal de la Mujer la sentencia del Juzgado de lo Penal de Soria por esta bofetada en TikTok que la justicia considera un delito de malos tratos. Nos ha gustado que tanto la policía como la justicia actuara de oficio, o sea que no hubiera que interponer ninguna denuncia. Que va a ser también ejemplarizante. La pena de 1 año de prisión y de 3 de alejamiento al marido por golpear en público a la víctima habla de humillación y menosprecio aparte de maltrato físico, aunque Simona lo defiende.
Muchísimas veces se traduce en que las mujeres no ratifican la denuncia, ¿no? Y que no dicen que no a denunciar, dicen que no está pasando. Eso obviamente no es tan evidente o tan público como en este caso, que es un vídeo, ¿no?, en una red social. Consideran que el fallo educa porque un bofetón es delito, lo dé quien lo dé, y no hay que normalizar el maltrato, aunque ella diga que no es una mujer maltratada. Es una actitud de una mujer que está plenamente sometida. Y no es la primera que actúa así. Creo que está en un momento de violencia en el que ha justificado e incluso se ha culpado en muchas de las declaraciones de lo que está pasando. La justicia cree evidente que la víctima necesita de la protección que establece la ley tras esta agresión en público, aunque la sentencia recoge que habría sido agredida en al menos otras 2 ocasiones. Castilla y León se ha unido a la red Portugal-España, que pretende fomentar la cooperación transfronteriza. Son muchos los asuntos que se comparten más allá de la raya, y la colaboración entre administraciones puede facilitar y dinamizar la evolución de ambas zonas. En la reunión de hoy en Portugal ha estado Lidia Bartolomé. Sí, Castilla y León y la zona noreste de Portugal quieren seguir avanzando y trabajando de forma común. Por eso hoy aquí se ha avanzado la creación de una estructura permanente que permita la coordinación de proyectos comunes y de fijar población en los municipios de la raya. De los 1.340 kilómetros de frontera entre España y Portugal, 320 lindan con la comunidad de Castilla y León. Por eso, desde hace 30 años llevan trabajando de forma común para que la raya sea un lugar de oportunidades, y para ello hay 2 elementos fundamentales. En primer lugar, lo que es, en sentido estricto, la cooperación institucional transfronteriza. Y, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el diálogo social y, muy especialmente, en este caso, con el diálogo social transfronterizo. Desde el Consejo Económico y Social se ha lanzado una propuesta en este encuentro en Guarda para poner en marcha una estructura permanente que permita trabajar de forma común a instituciones, sindicatos y patronal en proyectos de desarrollo y futuro. Esta zona de la península ibérica pueda ser especialmente atractiva para la industria, para la empresa en general, para la creación de empleo de calidad y con derechos, y para, en definitiva, el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Acciones que se suman a la reciente adhesión de Castilla y León a la nueva red de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, REDCO. También en esa misma línea de fortalecimiento de cooperación están impulsando la constitución de una eurorregión con las regiones centro y norte de Portugal, que permitiría, entre otras ventajas, otorgar a las 3 regiones más peso específico ante la Unión Europea. El caso Mediador, en el que presuntamente varios políticos y funcionarios habrían contactado con empresarios para ofrecerles influencia a cambio de dinero, ese caso sigue copando los titulares políticos. El PP quiere llegar hasta el final, descubrir a todos los implicados, y el PSOE les reprocha. Los populares siguen teniendo entre sus filas a cargos corruptos. Daniel de la Fuente. El Partido Popular ha registrado una comisión de investigación aquí en el Congreso por el caso Mediador, a la que podrían sumarse otros partidos políticos que ya han mostrado su disposición de apoyarla. Incluso podría sumarse también Podemos. Desde Génova aseguran que no se puede mirar hacia otro lado porque se está poniendo en duda la honorabilidad de todos los diputados y que se debe saber e investigar todo lo que ocurrió. Mientras, desde el Partido Socialista condenan los hechos, pero ponen en valor la rápida actuación que ha habido para expulsar de la formación al implicado, y recuerdan precisamente eso, que entre las filas del Partido Popular sigue habiendo personas que están imputadas o con indicios de corrupción. El Partido Popular mueve ficha. Esto no puede quedar sin una investigación para saber todo lo que pasó. El escándalo sigue dando munición al PP, que ha reunido esta mañana a parlamentarios y senadores. Cada día le salen más sobrinos políticos y dirigentes políticos, como Pachi López, que se dedican a decir que aquí no ha pasado nada. El gobierno aguanta el tipo y pide ejemplaridad. Lecciones del Partido Popular, cero. El Partido Socialista en horas a la calle, con el que tiene un comportamiento reprobable.
y sin embargo en el Partido Popular ahí continúan. También sus socios de gobierno, que se desmarcan y defienden la nueva política. Tienen que ver con una España que genera repulsa, tienen que ver con formas de gobierno del viejo bipartidismo. El PSOE y el PP de Canarias se personarán como acusación popular en la causa. Justo después, Manuel Domínguez reconocía que mantuvo una reunión con un periodista y el mediador en la que le advirtió del caso. Me dijo, cuidado, porque hay un señor desde el Cabildo de Tenerife que va a reventar los ralejos. Y hay un caso tan grande que va a salpicar. Según el auto judicial, el general de la Guardia Civil, único detenido en la trama, guardaba más de 60.000 euros en su casa que la jueza cree de procedencia ilícita. A partir de mañana entran en vigor las leyes trans y del aborto, normas que se aprobaron con mayoría en el Congreso y que han generado polémica incluso dentro del propio Gobierno. La ley trans permite el cambio de sexo sin aval médico a mayores de 16 y la reforma del aborto permitirá a las jóvenes de 16 y 17 interrumpir su embarazo sin el permiso de los padres. 15 días después de esta imagen, comienza la votación. El Congreso aprobando la ley trans y del aborto. Hoy se publican en el BOE y entrarán en vigor mañana. Son dos de los proyectos legislativos estrella del Ministerio de Igualdad. ¿Contenta con la votación? Bueno, muy orgullosa. A partir del jueves, cualquier persona podrá solicitar el cambio de sexo en el registro civil, sin necesidad de presentar un informe de disforia de género y de haber estado al menos 2 años en un proceso de hormonación. En vigor entra también la reforma de la ley del aborto, que permitirá a las menores de 16 y 17 años poder interrumpir su embarazo sin el permiso paterno. La nueva ley obliga a las comunidades a elaborar un registro de objetores de conciencia que deberá cumplir con la protección de datos y que servirá para facilitar la organización del personal sanitario y que los abortos puedan practicarse, como dice la ley, en su mayoría en la sanidad pública y cerca del domicilio de las pacientes. La norma también fija en su articulado que los objetores lo serán en la pública y en la privada. La baja por menstruación incapacitante no entrará en vigor hasta comienzos del mes de junio. Hoy se han cerrado los censos de los municipios para las elecciones de mayo, con el INE poniendo la lupa en 44 ayuntamientos de Castilla y León. Señala que su número de habitantes ha aumentado de forma considerable y sin causa aparente. Los consistorios ahora deben justificar esos incrementos o corregir los censos antes de que sus casos lleguen a la Junta Electoral Central. Es el alcalde de la Merindad de Río Ubierna, en Burgos, una de las entidades locales señaladas por el INE por haber tenido un incremento significativo e injustificado de vecinos. Significativamente no he notado. Puede ser que haya variaciones, pero tanto para arriba como para abajo. El Instituto Nacional de Estadística apunta en concreto a Villanueva de Río Ubierna, una de las 22 localidades que componen este municipio, a un cuarto de hora en coche de Burgos. Y dada la cercanía con la que estamos a Burgos, pues es muy fácil de que pueda variar. Hay otros 19 casos similares en la provincia de Burgos. También se han encontrado aumentos injustificados de electores en un municipio de Segovia, otro en Salamanca, 2 en Soria y 12 en León. Cuando el INE localiza que se infla repentinamente el número de electores, emite un requerimiento al municipio. Si el ayuntamiento no justifica el incremento o no elimina del censo a los vecinos fantasma, los partidos pueden recurrir a la Junta Electoral Central. Esa oficina del censo electoral y también las acciones de los propios partidos pueden depurar la situación para que el juego se pueda desarrollar en igualdad de condiciones para todos. Si se detecta una modificación del censo para influir en el resultado de las elecciones, los responsables pueden enfrentarse a penas de hasta 7 años de cárcel. Como cada año electoral se escudriñan los censos mientras los políticos buscan parecerse lo más posible a sus votantes potenciales. Nos encontramos ante continuas llamadas a las emociones para tratar de empatizar. Según dicen los expertos, nuestro voto no es ni mucho menos racional. Cada vez lo escuchamos más. Un gobierno de la gente que vive en la calle y de la gente que trabaja. Que la gente que piensa como nosotras... Porque todos buscan lo mismo. Ellos quieren decirte que son como tú, que tienen los mismos problemas que tú. Intentan empatizar para captar el voto.
Pesan mucho más las emociones que las razones. No creo que el voto sea racional. Creemos que es racional, pero para nada es racional. Desde la política nacional hasta la municipal se repite una dicotomía. En vuestra mano reside la esperanza. Señor Sánchez, que no hay límites ya. Crean el miedo y otros crean la esperanza. Creo que todo es una ficción y está creado por ellos mismos. Entonces la oposición es el miedo, nosotros somos la esperanza. Polarizar, buscar la adhesión. Es en definitiva lo que se hace en tiempos de guerra. Pretenden conseguir esa adhesión transmitiendo cercanía, como los vídeos recientes de Pedro Sánchez con jóvenes o jubilados. Todo se convierte en algo audiovisual. Detrás de la explotación de la emoción hay un intenso trabajo de la razón. Los partidos configuran sus mensajes analizando miles de datos, con aplicaciones como esta que utiliza el PSOE. La situación económica ha empeorado para un 35% de la población tras la pandemia. Esto lo hemos notado en nuestros hábitos de consumo y es que lo hemos cambiado la manera de hacer la compra. Esto se traduce en que un 80% de los encuestados ahora, por ejemplo, compran marcas blancas y el 30% ha reducido el consumo de productos frescos. Eso sí, ahora buscamos productos más saludables. ¿Ha empeorado nuestra situación económica después de la pandemia? Bastante, ¿no? Un poquito, dice que... Lo mismo piensa un 35% de la población según un estudio de Mapfre, algo que se traslada a nuestro carro de la compra. Pues porque venimos a comprar y cada vez está más caro todo. Lo eliges un poco más, seleccionas un poco más lo que vas a comprar. Comprar lo justo, lo necesario, porque otra cosa ya no te da para caprichitos, como se suele decir. Pero no solo nos fijamos en el precio, sino también en los detalles de los alimentos. Miramos todo, miramos precio, miramos etiqueta, miramos si es más sano o menos sano. Porque si no es la comida nos va a matar o un bicho o otra cosa. Los congelados y esas cosas no me gustan porque tienen algún conservante o algo que no me agrada. Este estudio revela que el 25% de los encuestados come solo. Yo tengo que comer sola, pero tengo un horario de comida horroroso, que es de desayuno prácticamente. Luego me tienen toda la tarde trabajando. Los que estén solos viviendo, sí. Te hace compañía, la televisión. Y disminuye el número de quienes comen en familia hasta el 61%, aunque algunos se resistan. Seguimos manteniéndolas, son esos momentos los que te ayudan a tirar para adelante, ¿no? De momento, dicen, los caprichos los dejamos para otro día. El consumidor cambia sus hábitos porque los precios no dejan de subir. Lo veíamos ayer con el nuevo dato de inflación. El ministro de Agricultura decía hace unos días que el coste de los alimentos ha tocado techo. Hoy ha preferido optar más bien por la cautela. Nadie tiene una bola de cristal, yo tampoco, ni tampoco una varita mágica. Es evidente que estamos, yo creo, que en vísperas, si no hay ningún factor, subrayo, si no hay ningún factor de volatilidad que vaya en sentido contrario a una evolución que tiene que ser, son 10 meses ya de evolución progresiva. Bruselas quiere modernizar la normativa vial en toda la Unión Europea. Entre otras cosas, pretende unificar las sanciones en todos los países. Y la gran novedad, que se pueda empezar a conducir un año antes que en España, a los 17 años. Eso sí, siempre acompañados. Sí, el objetivo es unificar criterios en todos los países de la Unión Europea. Bajarían a los 17 años la edad para poderse sacar el carnet de conducir, tanto para coches como para camiones, aunque deberían ir siempre acompañados y sin una sola gota de alcohol al volante. Bruselas quiere también digitalizar el carnet de conducir y que los conductores, independientemente de dónde sean, puedan ser penalizados en todos los países de la Unión si cometen una infracción. Pues que no, que si es a los 18 es a los 18, porque en teoría se supone que tienen que estar, conducir ese año con un adulto. Absurdo. Pues bien, a mí yo no le tengo, pero me parece bien. Me parecen demasiado de jóvenes con 17 años y la responsabilidad es pequeña. El de moto te le puedes sacar con 15 años también y circulas en una vía, o sea que sin problema. Hay unas ciertas edades que, bueno, que uno es más maduro para poder conducir y no me parece correcto, la verdad.
Se sigue buscando una segunda vida para estos edificios, para los silos. Hasta la década de los 80 en España había más de 600, pero poco a poco se fueron dejando de usar y muchos pasaron a ser subastados por el Fondo Español de Garantía Agraria, por el FEGA. Algunos de los compradores de estos silos han puesto en marcha proyectos para convertirlos en zonas de recreo o incluso en supermercados. Otro caso es el del silo ubicado en Simancas. Fue comprado por la cooperativa Agropal en una subasta del FEGA y su objetivo es transformarlo en un supermercado. Pero todavía hay silos aquí en Castilla y León que no tienen comprador. Tras la última subasta celebrada el 3 de noviembre, hay 8 aquí en la comunidad que siguen esperando comprador. 6 de ellos se ubican en la provincia de Soria y sus precios oscilan entre los 200.000 y los 600.000 euros. En Segovia, el Ayuntamiento ha dado un plazo de 2 meses a los propietarios de 67 comunidades de vecinos en las que todavía existen placas franquistas. La mayoría símbolos como estos del antiguo Ministerio de Vivienda, visibles en edificios de protección oficial que se construyeron durante la dictadura. De no retirarlos, será el consistorio quien lo haga. O sea, la ley establece que deben ser los edificios los que lo deban acometer, y de no hacerlo pues tienen que ser las entidades locales, en este caso el ayuntamiento, el que debe hacerlo. El ministro de Transportes de Grecia ha dimitido. A través de un comunicado ha declarado que era lo mínimo que podía hacer para honrar a las víctimas del accidente de tren. Al menos han muerto 38 personas y más de 100 han resultado heridas. 6 de ellas están en la UCI. Las nevadas del día de hoy han dificultado el tráfico en la comunidad. Algunas carreteras de la provincia de Burgos y de Soria se han tenido que cortar. En otros casos se ha recomendado el uso de cadenas por precaución, como en algunas zonas de León y de Zamora. La nieve precisamente está impidiendo seguir con la búsqueda del montañero desaparecido en Salamanca hace más de 2 meses. La climatología adversa obligó hace varias semanas a detener la operación para encontrar a este hombre de 45 años que desapareció el pasado 29 de diciembre mientras hacía una ruta en el pico Calvitero, en la Sierra de Béjar. No queda más que esperar, la naturaleza manda, no podemos hacer otra cosa. Pendientes. Con pesar, porque bueno, pues su mujer, Merche, pues no lo está pasando bien y es normal que la pobre mujer esté como está, pero con las manos atadas porque no se ve nada. Y la Unidad Militar de Emergencias, la UME, continúa trabajando de forma incansable junto a la Guardia Civil para rescatar a todas aquellas personas que han quedado atrapadas por la nieve en la Sierra de Tramontana, en Mallorca. Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarianos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Yo creo que al final este tipo de vinos están atados a la tierra, a nuestra tierra desde hace siglos. O sea, al final no podemos olvidar que aquí al lado falleció Isabel la Católica, en aquella época ya se habla de la bonanza de los vinos blancos de esta zona, o sea que al final es parte de nuestra historia. Los llamados vinos dorados de Rueda conquistaron a los Reyes Católicos y ahora a los sumilleres de los restaurantes más prestigiosos que los incluyen en sus cartas. Son vinos de licor con alta graduación que marcan el origen de la denominación. Entramos en 2 bodegas que los elaboran de forma tradicional. En esta bodega de Serrada elaboran dorado como lo hacían los monjes dominicos en el siglo XVII en estos túneles. A un vino blanco de uva verdejo se le añade alcohol y reposa en estas garrafas de cristal, las damajuanas. Aquí vamos a someter al vino a un proceso de hiperoxidación, permanecer a la intemperie en estas damajuanas de 16 litros para que pase desde temperaturas bajo cero en invierno hasta más de 40 grados en verano. La segunda crianza se hace en soleras, estas torres de barricas. Hacemos una saca del 10% de cada una de ellas, es lo que pasamos a homogeneizar, a juntar para que salga una partida toda igual y es lo que se destina a embotellar. El resultado es un vino amontillado de más de 17 grados.
En esta otra bodega, en Pozaldez, dejaron de embotellar dorado cuando se puso en marcha la denominación de origen y se apostó por el verdejo joven. Lo han recuperado. Tradición, es arraigo y es emotividad. Emotividad porque es un poco homenaje a nuestro pasado y a nuestras raíces. Mezclan uva verdejo y palomino fino con aroma que recuerda al sur, pero un sabor más castellano. O sea, con un postre perfectamente, con un aperitivo, con un buen jamón, un foie, un queso. Y luego pues nosotros aquí en bodega con nuestro plato típico, que es el lechazo. En la actualidad solo hay 3 bodegas que elaboran este vino de aroma intenso y complejo sabor. Producen unas 6.000 botellas al año. Pues así nos vamos, pero antes les recordamos que hoy a partir de las 10:30 no pueden perderse el primer capítulo del documental 100 años de fútbol en Castilla y León. Nosotros nos vemos mañana. ¡Feliz noche!